Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una persona que es toda una sorpresa, se llama Oksana Linde. ¿Cómo estás, Oksana? Muy buenos días. Bien, gracias. Disculpe la ronquera, pero este, bueno, muchas gracias. Mira, bueno, yo creo que tú sorprendiste a mucha gente con tu disco que sacaste, que me parece una belleza. O sea, tenías un secreto que seguramente lo sabían tus amigos, tus allegados, pero que es un tesoro para la música venezolana, tener una persona que se haya dedicado a la música electrónica en prácticamente hace 40, 50 años y que sea una pionera a nivel mundial, una mujer que represente a Venezuela en esto. Me parece que es una gran sorpresa y bueno, he escuchado tu álbum y me he transportado con tu música. Muy buenos días, muchas gracias. Realmente todavía no comprendo bien que soy una pionera. Hice música en aquella época y bueno, sí, algunas personas la escucharon, hice algo, participé en un festival en el cual, por cierto, no me fue muy bien porque no me fue el ingeniero de sonido y las cosas no resultaron, pero de repente hay un interés en saber más sobre las mujeres que hicieron algo en aquella época. Y bueno, todo fue una sorpresa realmente. Pues sí hay hoy en día una representación de la mujer, pero no es una de los oficios que uno diría que abundan las mujeres, ¿no? Bueno, eso es cierto por muchas circunstancias. Ocurre tal vez por más razones de las que uno tiene en cuenta en el momento, pero muchas veces han sido desplazadas. Fíjate todo lo que pasa con las mujeres que participaron tanto en todo lo relacionado con los viajes a la luna. Tuvieron una importancia fundamental y no supimos de ellas hasta hace muy poco tiempo. Yo conocí varios músicos electrónicos y bueno, estoy hablando de este tipo de música electrónica, no de la académica. Sí. La música académica, bueno, yo fui a varios conciertos, por cierto. Y Alfredo del Mónaco estudió, mi hermana y él estudiaron juntos en la Universidad Católica Andrés Bello. Ella se fue por filosofía en letras, él por derecho. Ahí estaba Elmer Sabó también, que debes haberlo oído nombrar. Y Alfredo le decía a mamá, pero Oksana tiene que estudiar música. Yo era muy tímida y tenía, qué sé yo, 12 años. Con Moleiro me decía, tiene que estudiar música. Y claro, yo tocaba cualquier cosa y no es que lo hiciera bien, simplemente lo tocaba porque ocurría, me gustaba. Mi abuela se agarraba los cabellos porque quería que yo fuera profesional más bien. Pero mi idea es seguir como siempre y hacer lo que me interesaba, que era la ciencia, o sea, dedicarme a la ciencia. Y bueno, por una u otra razón no tuve demasiadas oportunidades, entonces la idea en sí no era sacar un disco, sino hacer música, porque para mí fue muy traumático, extremadamente traumático, tener que dejar la profesión de químico. Estaba haciendo investigación en el IBIC, entré como pasante, porque fui a la Universidad de Oriente a estudiar oceanografía, que era una especialización, ya sea de la física, de la química, y biología marina creo que ya se comenzaba a un principio. Bueno, yo comencé química porque iba a ocuparme de oceanografía química, pero nos seleccionaron un grupo de LIBIC para hacer pasantía. Hice en el 67 una, en el 68 otra, me trasladé a la central y seguí, precisamente en el 69 cerraron algunas O universidades. sea, ahí conociste al que es actualmente tu esposo, ¿sí? Sí, Carlos Ochoa, es técnico electrónico, mecánico y electromecánico, pero detesta todo lo que tiene que ver con, con el sonido, la síntesis, no por el sonido, sino que a mí el Polymoog, que fue lo primero que adquirí, se me echaba a perder a cada rato, en parte por la humedad, en parte porque era inestable, pero me gustaba muchísimo emplearlo. Entonces él se la pasaba en ese plan.
oye, ya no suena, oye, ¿qué será lo que pasa? Etcétera. Tuve un Moog Source, esos dos se los compré a José Ignacio Lares, que él, bueno, él estudió, es decir, como profesional, y él me dio unas clases, vamos a decir, no académicas, pero en fonología. Ahí aprendí lo básico. Y bueno, él me dijo cómo hacer. Él resulta que era de él. Originalmente el equipo era de él, el Polymoog. Eh, luego compré un TEAC, un TIC 3440 y empecé a grabar. Lo importante para mí era lograr todos esos sonidos tan interesantes que yo ya venía escuchando hace mucho tiempo de tantos grupos y músicos no académicos. Bueno, tú sabes, Jarré, Vangelis, Kítaro, Tomita, Bueno, y por ahí yo, leí que también estabas inspirada en cierta forma en un clásico como Debussy, ¿no? por Que tenía, supuesto, por si yo me la pasaba, me la paso escuchando música clásica. Es lo que, sabes, tengo muchísimo. Bueno, ya no tengo, no tengo ya el reproductor, quiero decir, para los long tengo play. equipo para el long play, pero tengo muchos todavía. Además, mis dos hijas estudiaron en la orquesta infantil y juvenil. Entonces, aparte de lo que había, se siguió comprando y después CD. Y para mí es importantísimo escuchar música clásica. Debussy es de mis predilectos. Bueno, pero imagínate, hay tanto. eh, Tanto Sibelius, Prokofiev, Bach tiene cosas bellísimas, Brahms. Mira, pero Bueno, Bach no tanto como. yo creo que tú tienes algo especial independientemente de que haya músicos académicos o, no que o que no haya músicos académicos, o que sepas de electrónica o que no sepas de electrónica. Cuando escucho tu música, yo siento que tú eres internamente, me imagino, tienes algo así como una directora de cine de escenas, porque uno, al escuchar tu música, uno parece que estuviera, por ejemplo, esta del Orinoco. Tú te sientes realmente con que estás explorando un mundo acuático, que estás, sientes prácticamente yo sentí un viaje, los colores, toda esa cosa. Me siento como en una especie, yo personalmente como que estoy viendo una especie de película mental y eso es una cuestión, una creación tuya, eso es espectacular, pienso yo. El sonido en sí es una belleza, pero no es solamente el sonido, es como un desarrollo del sonido a un nivel que te transporta. Y es algo que nunca he sabido explicar. Fíjate, yo se lo atribuyo a un oído que parece ser medio absoluto, parece, porque no lo es, porque me equivoco. Mi hija Lisa cuando me escucha a veces dice, Dios mío, la rítmica, mamá, y es así. Yo entro como en trance a veces y no puedo explicar cómo hago las cosas. Como hice Orinoco, no te sé decir, pero entro como en trance. Yo te necesito estar absolutamente sola, encerrada, y empiezo a hacer aquello que siento que debo hacer. Y ya mientras lo estoy haciendo, vienen otros sonidos y la próxima pista ya tengo idea de lo que voy a hacer. Pero Orinoco, y qué bueno que empezaste por allí, es tal vez, no te sabría decir si mi pieza predilecta, pero es una de las más importantes para mí. Mira, yo la escuché con audífonos y realmente te puedo decir, me sentí en un sitio especial en mi corredor de mi casa y estaba viendo fluidos, estaba viendo ¿cómo se llama? Todo lo que uno se imagina que ve al sumergirse en esa naturaleza del Orinoco, pues los verdes, el agua, las piedras, o sea, bellísimo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea que has sentido prácticamente lo mismo que yo. Sí, y bueno, y luego dije, déjame escuchar este de mariposas, ¿no? Y Ah, pero es que yo realmente, no tengo idea cómo lo hice. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. Tú sabes, uno entra en ese mundo, se sumerge, por eso tengo que estar totalmente sola. Y hay como un diálogo dentro de uno con el equipo. Yo no entiendo nada. No podría volver a hacer nada igual.
creo yo. Claro, es el momento, pues, y lo plasmaste, lo hiciste freezing, lo capturaste muy bien, Sí, pero eso es una obra de arte, es precioso. Por eso me parece gracias. que es un gran logro que eso esté en las plataformas hoy en día, que esté accesible a mucha gente, porque no es prácticamente, no tiene un tiempo, no tiene, es una música que no depende del momento, de la moda, de nada de eso, siempre será una música especial, una música, diría yo, para meditar, una música para transportarse, una música que te calma. eh, Eso siempre será válido en cualquier momento en la vida. Fíjate que a mí me recuerda a Debussy. Tal vez yo, claro, como yo dije, siempre digo, escuchábamos mucha música cuando yo era pequeña. Entre 3 y 4 años escuché, como tú viste, la Catedral Sumergida y me impactó más que nada de lo que yo había escuchado hasta entonces. Y él debe haber influido mucho en mí. El psicólogo que me trató después de, unos años después de que yo tuve que salir del IBIC, estaba haciendo ya Ajá. mi doctorado, que fue terrible y que nadie dio con lo que me pasaba, porque si tú estás con problemas de memoria, de repente haces cosas que no tienen sentido, dices que estás loca y me calificaron de loca en el IBIC. Fue años después, y yo mientras tanto comencé con la música, pero fueron años después cuando un neuropsiquiatra descubre qué es lo que me pasa, que tengo desmielinización de ciertas áreas. Pero el hecho de que te, este, tu reputación te la estropean totalmente en el medio en el cual tú pensabas seguir hasta más allá de los 70 años. Bueno, en fin, tú sabes cómo son esas cosas. La música fue terapéutica, pero también tuve que ir a psicólogos y psiquiatras. El psicólogo escuchó mariposas acuáticas y se la empezó a poner a sus pacientes. Claro, es corta, pero bueno, yo no sé, yo la escucho y me gusta, pero a veces la encuentro que todavía tiene un defecto, pero no la puedo arreglar ya. No, bueno, yo pienso que lo que pasa es lo que tiene que suceder. Nosotros a veces no encontramos explicaciones a algunos incidentes que ocurren en nuestras vidas, pero luego después, quizás al pasar el tiempo, al llegar a los próximos capítulos, uno se da cuenta que eso quizás dio pie a actos creativos, dio pie a que se desarrolle un mundo interno, a que la persona tenga una introspección y se encuentre, a que se enfrente a sus demonios, a que le salga la belleza. Nunca se sabe, pero eso solamente lo sabemos luego, ¿no? Claro, que es así. O sea, por un lado fue terrible, y sigo con la química, ojo. Yo no puedo dejar de leer, es que es apasionante para mí. He tenido que ver con los cambios climáticos, o sea, todo lo que tiene que ver con la ecología, con la biodiversidad y la extinción, por decirlo, lo que nos espera. No he podido dejarlo, es imposible. Pero claro, la música también ahorita no puedo hacer prácticamente nada no, el Audacity que tú lo debes usar, que tiene problemas con mi computadora, porque todavía sigo usando Windows. Pero sí se puede compartir todo. Lo que pasa que también la salud, que estamos hablando sí, pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo unas lesiones que no me permiten dormir, prácticamente nada, entonces tengo que depender de clonazepam. Me mandaron tantas medicinas horribles que medio mataron algunos médicos, digo algunos, por no darse cuenta realmente de qué es lo que me pasaba. Entonces, yo siempre tuve muchos proyectos, pintura, música, lo que sea. Estaba escribiendo un libro sobre mi abuelo en español con lo último que se había investigado en Ucrania. Y sabes lo que significa en este momento para mí todo esto. Las memorias de mi madre también y otras cosas. Entonces, eh,
Yo sé que parece que estuviese divagando, pero yo no puedo renunciar ni a la ciencia, jamás, ni a la música, ni al arte visual. Entonces, tal vez con todo lo mal, con todo lo malo que supuso irme de la ciencia, esto de cierta manera, como dices tú, me permitió introducirme más, porque de verdad me sentía como en trance a veces. Sí, bueno, yo creo que el acto de creación es un acto que no se puede explicar porque indudablemente que ahí hay una desconexión de la parte real para poder entrar en algo que no existe, si no, no fuera creación. O sea, tenemos que decir esto es algo que no existe, que va a salir de mí y entonces eso tiene, digamos, una especie de un stop del mundo real, del mundo que nos está Sí. rodeando, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y te pregunto, de muchos años, muchos, desde que leí a Jung, pensé que habría la posibilidad, y creo que sí, de que estemos influenciados por el inconsciente colectivo, porque de hecho tenemos memoria celular. Y a mí que me interesa mucho la evolución y es una de mis áreas, digamos, de lectura, lo demuestra. Y en los animales nosotros vemos de alguna forma esa memoria que para ellos es tan natural y nosotros a veces no podemos percatarnos de qué es lo que estamos sintiendo. A veces somos nosotros y a veces es algo que viene de fuera o que todo el tiempo nos atraviesa, pero incide en algún área del cerebro o en otra parte y nos ayuda en esto. Digo yo que debe haber una combinación. Lo que tú Bueno, dices es cierto. yo creo en la epigenética y yo creo que la epigenética Ah, funciona ok. más o menos como Sí. lo que tú dices, o sea, tenemos algo que está en el, digamos, alrededor de la parte genética, que no, pero no está todavía escrito en el código genético, pero que está ahí, que tú lo tienes, que lo estás transportando, es información asociada. Entonces, eso en algún momento sale también como conocimiento que llevas en la maleta, como conocimiento colectivo que viene quizás de otras generaciones, de las anteriores, que está escrito, pero todavía no ha pasado a ser código genético, que no ha habido la mutación. Entonces, yo sí creo que eso existe. Sí, indudable. Inclusive cuando uno de los psiquiatras, bueno, ya yo casi no me veo, pero tú sabes que por todos los problemas que generó la guerra, que generó el Holodomor en mi familia, los campos de concentración donde estuvo mi padre por ser ucraniano, todo eso, uno lo lleva en la memoria. Por eso muchos venimos de alguna forma de una, o sea, de una familia que es de alguna forma disfuncional, porque todo ese sufrimiento, estando mi madre embarazada, todo eso que ella vivió siempre, este, y mi padre también, y bueno, y el resto de la familia, de alguna forma se refleja en uno, o sea, de alguna forma uno, como dices tú, porque se ve que sabes bastante de eso, eh, uno también a veces lo refleja. Y a veces yo tengo una conducta que no comprendo y que me critican, pero es porque salta algo y digo tal vez lo que no debo. Yo creo que me comprendes, ¿no? Sí, yo creo que uno tiene en muchos casos que si vas a, digamos, a tratar de explicarse, uno no tiene que explicarse, pero si uno quisiera explicarse, no se puede explicar solamente con el estatus actual de las cosas, tiene que ir un poquito hacia atrás y tener también información de los progenitores, de los abuelos, para poder entonces atar cabos, porque indudablemente nosotros tenemos ese mensaje, lo estamos transportando actualmente, en este momento que estamos hablando, existen varios modelos de seres humanos y en el futuro habrán otros, pero los del futuro dependen de la información que nosotros le demos.
y puede que nosotros cuando ellos ya estén generados usen esa información y ya nosotros no estemos existiendo, pero la información la hemos traspasado, ha pasado la barrera de la vida de un ser humano a otra y eso ocurre, eso ha ocurrido toda la vida. Entonces, claro, hay situaciones que nosotros tenemos la información que a lo mejor ya no se aplica para el momento, pero que está ahí. Y hay momentos en que nosotros mismos decimos, bueno, ¿de dónde salió esto? Es una cosa que nos encontramos a veces con imágenes que nunca habíamos visto o con sonidos y que reconocemos inmediatamente. Hay gente que tiene habilidades para cuestiones que nunca las tuvo. Sobre eso mismo, que a veces nos vienen imágenes que no sabemos de dónde llegan Sí, y vienen de atrás. Y eso lo pude ver yo en los dibujos de un sobrino. Bueno, la vida de la mayoría de las personas en mi familia ha sido dramática, pues yo soy la que he estado mejor. Pero pude ver en sus dibujos de niñito diseños parecidos a los que hizo mi abuelo Krzyzewski, por decirte algo. sí. Y sí, muchas imágenes que a uno se le vienen, bueno, no son de uno, pero tampoco son siempre de la familia de uno. Sí, bueno, Eh, no de la familia inmediata no, pero puede ser también asociado al momento histórico que capturaste, ¿no? y también el inconsciente colectivo. Sí, Digo yo si eso es así, porque puede ser que no, porque sobre eso creo que hay discusión. Pero todo el tiempo estamos siendo bombardeados, ya sea por los neutrinos, por lo que cualquier otra partícula, porque ahora son tantas las que se han descubierto, que acabo de leer un artículo sobre, ayer estaba viendo sobre física, que hay un cambio en la forma de ver lo que es la gravedad. O sea, cómo ocurre, o sea bueno, que la parece ciencia, susto. yo pienso que la ciencia avanza y entonces hay cuestiones que se vuelven a validar, eso lo entiendo yo. O sea, si vemos cómo ha transcurrido el desarrollo, pues han habido cosas que la hemos declarado ya no válidas y hemos continuado, pero siempre es en base a lo acumulado, pues no es que empezamos de cero. Entonces, todos los nuevos científicos, los nuevos pensadores tienen un cúmulo de información y luego ellos pueden sortear lo que pueden validar como que todavía pueden decir responsablemente esto sí es, ¿no? Pero hay cuestiones, bueno, que dependían de la forma como se veía el universo. El universo lo estamos viendo ahora con grandes lupas, las lupas de la tecnología. Tenemos cantidad de sensores que nos ayuda a expandir la realidad y ver lo que no se ve o lo que no se sentía. Entonces, claro, estamos en otros niveles de conciencia que nos permiten a los científicos, a cualquier persona, ver un poquito más de lo que se veía hace 40, 50, 100 años, ¿no? 200 años. Sí, es que es indudable que, fíjate lo que nos legaron los griegos. O sea, yo los admiro muchísimo. En fin, admiro a toda persona que pudo haber subido esa escalera. Y no todos tienen esa facilidad, porque la matemática involucrada en todo ello, por citar tal vez una de las disciplinas más importantes, es tan complicada, es tan compleja que son muchas veces cerebros privilegiados. Y esos cerebros privilegiados a lo mejor los hay en todas partes, pero solo los que pudieron estudiar son los que han podido seguir adelante, porque hay otros que han tenido que estar encerrados casi como esclavos o dedicados a otras tareas. Esa es una de mis grandes preocupaciones, me imagino que de gente como tú también. No solo porque avanza o no la ciencia, sino por el hecho de cómo se sienten las personas que tienen una inteligencia especial,
relegadas No, bueno, del yo ser humano. creo, yo estoy de acuerdo contigo en lo del subconsciente colectivo, porque yo sí creo en, por ejemplo, en la memoria colectiva existe, eso es obvio. Eso lo ves tú en las constelaciones familiares, por ejemplo, los recuerdos de la niñez están construidos por tus recuerdos y los recuerdos de tus hermanos, y al final tú no sabes si este es tu recuerdo o es lo que escuchaste de tus hermanos. Se complementan, son iguales, son parecidos, pero tú recibes información de tus compañeros de vida y entonces al final tú ves que tu memoria está en un colectivo. Y hoy en día hay cantidad de cosas que te ayudan a la memoria. Por ejemplo, esto, la música que se ha capturado en alguna forma de grabación, la fotografía, cantidad de cosas. Y esos son, los fotógrafos no tienes que ser tú, puede ser otra persona, pero tiene una influencia en tu memoria porque es parte de las imágenes que tú has visto. Y así hay muchas cosas. Entonces, bueno, también existe el subconsciente. El subconsciente tiene que ver un poco con el digamos, el animal en nosotros, con la red de primeros auxilios y obviamente que hay información que nos repartimos entre nosotros los seres humanos e incluso entre nosotros y otras especies para poder subsistir, para poder movilizarnos, para poder avanzar. Y esas son informaciones que son no necesariamente al nivel consciente las tenemos, sino son informaciones que la usa nuestro sistema en forma automática, en forma sistema, digamos, de emergencia, en adrenalina necesaria si hace falta. No le pide permiso al cerebro para dar el choque de adrenalina, ya lo está haciendo, pero esa información ya la tenía. Entonces, bueno, eso está muy poco explorado todavía, pero yo creo que sí hay bastante información sobre este tipo de información que se distribuye en el colectivo en general, no solamente del ser humano. Sí, y fíjate que también estamos totalmente de acuerdo. Nos comunicamos de mil formas y los animales son superiores, algunos animales son muy superiores a nosotros, pero muchísimo. Nosotros no vemos casi nada y como dicen algunos físicos, como mencioné a Neil deGrasse Tyson, nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que debemos preguntar, porque no tenemos idea de qué existe realmente. Es tampoco lo que vemos, de verdad, nuestro rango. Si tú estás en este cuarto, que es de Emilio, vemos un rango tan pequeñito, equivalente tal vez a 2 centímetros o 4, de la realidad. Y hay personas que ven más allá, y ahora yo no sé si ese terreno se puede eh, mencionar. Claro, se puede En mi mencionar. familia, y no solo en la mía. ¿Ah? No, sí, podemos hablar de cualquier Perdón. cosa, no te preocupes. De cualquier cosa, fíjate. Yo no voy a hablar mucho de todas las experiencias extrañas que yo tuve, que he tenido. Y no dormida nada más, no, absolutamente despierta. Me muestran cosas en colores. Ahora, oye, me indican cosas que pasan 10 años después. Bueno, tú no entiendes bien porque te dan como fragmentos, pero hay personas que son videntes realmente. Y decía que muchas veces mucha gente no lo dice porque ¿quién le va a creer? Y también hay muchos charlatanes, entonces hay toda esa confusión. Y te preguntaba si tú habías tenido alguna vez alguna experiencia extraña. Bueno, uno llama extraña porque no tiene la capacidad de comprender. Bueno, tú sabes que yo estaba en Alemania cuando ocurrió la tragedia de Chernobyl y, Ah, y estaba durmiendo en la noche que ocurrió el accidente del Chernobyl y, y soñé que había una tragedia nuclear y que pasé pues, toda la noche tapando las ventanas con papel aluminio para no recibir la radiación y todas estas cosas. Bueno, de- total es que, bueno, me desperté y me di cuenta que no estaba tapada en las ventanas, me dio un susto porque dije, ¿y qué pasó? Perdí mi trabajo y entonces me di cuenta que era un sueño. Entonces mi esposa de aquella época se levantó y me dijo que había tenido una pesadilla terrible y que había soñado con que había habido una tragedia nuclear y que se había tenido que esconder en un sótano
con mi hijo y que no se podía encontrar conmigo y que había sufrido toda la noche porque estábamos separados y todo eso. Bueno, resulta que estaba ocurriendo una tragedia nuclear, no la habían anunciado en los periódicos, duraron 5 días para anunciar la tragedia nuclear y ahí dijeron, bueno, hace 5 días ocurrió una tragedia nuclear y resulta que nosotros, el cerebro nuestro, ya sabía, tenía información de alguna forma de que era algo nuclear, o sea, eso siempre me ha dado a mí mucho que pensar porque el término nuclear es importante en esto que te voy a decir, porque yo he podido soñar que sentía calor, he podido soñar que sentía sustancias distintas en el ambiente, pero ¿por qué la palabra nuclear? Quiere decir que el cerebro estaba percibiendo quizás ondas de radio en que se están hablando los institutos diciendo está ocurriendo esta onda nuclear y estaban hablando ya de ese término en alguna forma y el cerebro estaba captando las ondas de radio, estaba captando una información que uno conscientemente no capta, pero que obviamente las ondas de radio, todas las cuestiones de telefonía están dándonos vuelta alrededor nuestro, que nosotros no sepamos en forma consciente cómo usarlo, pero el cerebro es tan inteligente que ya sabe, desde mi punto de vista, leer esas ondas también. Es como que hablas alemán, inglés, francés, todo esto, y hablas el idioma también de la comunicación esta digital que está ocurriendo o radiotecnología. Ya la hablas porque lo has escuchado tanto. Es la única explicación que yo le puedo dar. Sí, ciertamente, oye, pero esto es un caso raro que los dos hayan tenido prácticamente Sí, el no, mismo sueño. mucha coincidencia y resulta que la nube con toda la carga de radiación se había trasladado a la ciudad donde estábamos nosotros por Ah, cuestiones del viento. Entonces estábamos nosotros sí. en el edificio más alto de ese pueblo, de esa ciudad, y teníamos esa nube radioactiva ahí. Y los políticos y los técnicos no se decidían a darle la noticia al pueblo. Y eso era, estaban buscando en forma táctica en qué momento dar la noticia y qué era lo que iban a decir, cuál eran lo que la gente, cómo comportarse y todo esto, pero ya el pueblo, yo, y ya yo estaba sintiendo que estaba ocurriendo eso. Y quién sabe cuántas personas más, pero lo de ustedes es un caso realmente Sí, particular. En mi familia sucedió algo, pero claro, yo no estoy autorizada porque tiene que ver con mis hijas, que es de un país lejano, ya tengo una situación fea y aparecimos nosotros. Claro, nosotros, pero ¿cómo? No claro. estábamos allí, ¿entiendes? Ujú. Y Chernóbil, ahí mamá iba a ver danza, porque eso queda cerca de Kiev, muy Sí, cerca. sí. Bueno, eso fue después, nuestra vida cambió por lo menos por 2 años porque esas aguas llovió, eso se metió en la grama de donde estábamos, estaba el pasto de las vacas era malo para las vacas, no podíamos comprar leche de la zona, teníamos que comprar leche de otro sitio, yo compré agua de Francia, Evian, y la tenía en el sótano, etcétera, o sea, tuvo consecuencias. Tú sabes, aquí en Venezuela tuvimos un programa, yo como estuve durante muchos años ligada a grupos ecologistas, ambientalistas y vecinales. Porque uno sentía como que tenía responsabilidad social. Yo salió del IBI, que pasé una depresión terrible, porque esas cosas con que uno se intoxica, sobre todo los solventes, produce una gran depresión, y además eso está la otra depresión de haber perdido la carrera. Pero porque se me fue todo, se me borró de la memoria hasta cómo eran mis hijas pequeñas, o sea, bueno. La propaganda que viene de esa zona, tú sabes cómo ha sido siempre. eh, Tienen la misma mentalidad que si no es socialismo real, es zarismo, porque yo ya no sé cómo llamar al fascismo y todo junto. Para mí, Mm. todo lo malo a veces se puede reunir en un solo concepto, ¿no? Sí, Por supuesto, ellos me dijeron mentira, pero ustedes allá supieron las medidas. Bueno, yo no vi la serie porque no tenía este canal. Mi hija Elisa la vio, yo vi un capítulo y lloré mucho porque
Porque, oye, a Ucrania le han ocurrido tantas desgracias y sigue pasando. Y en fin, yo lo veo en las películas, yo soy así. Pero ahora también hay peligro. Ahora yo me pregunto, el peligro actual de una guerra nuclear, ¿existe ahí todavía una cuerda de locos? También hay en otros países y pueden usar material del que se llama sucio, que es terrible. ¿Habrá peligro? Bueno, yo sé que no estamos desviando mucho de la música, Mira, pero mi primera reacción, pero claro, tengo la experiencia del Chernobyl, ¿no? Es llenar uno de mis despensas con comida no perecedera y tener agua, bastante agua, porque lo que tuve que hacer en Alemania fue las consecuencias de algo que no ocurrió necesariamente en Alemania. Entonces, todos estos países son muy pequeños, están interconectados con ríos, están interconectados con todo lo que es el movimiento de la atmósfera. Entonces, cualquier cosa te puede afectar. Aquí, a donde estoy yo ahorita, estamos como a la distancia más cercana a la frontera con Ucrania es 900 kilómetros. Entonces, eso no es nada. que sí, no es nada. Y bueno, y Claro. las aguas que nos unen y todas estas cosas. Entonces, claro, uno confía de que no vayan a hacer una locura, pero ya la guerra de por sí es una locura. Entonces, Sí, es, ahora yo es- todos los días veo videos, todos podría los días ocurrir. veo videos, puede ocurrir. Los ucranianos en general comprendemos ucraniano y ruso. Algunos solo hablan ruso, algunos solo, algunos ucraniano y ruso. Claro, yo soy venezolana, estoy casada con un venezolano típico, pero mi sangre sigue siendo mi sangre. Y este, ya yo no sé qué pensar. Pienso que no puede ser posible una guerra nuclear, es una locura absoluta, pero hay locos. Sí, Y lo que tú dices, allá han devastado, ¿y viste cuánto trigo han quemado? ¿Tú viste cuántas hectáreas de trigo han quemado? Y todas las troneras, que no son unas troneras pequeñas, son gigantescas por todos los misiles. Y bueno, y la destrucción total. O sea, yo todos los días, se me van muy rápido los datos, hay poca vez internet del teléfono inteligente, veo la resistencia. Yo una de las preguntas, de las primeras entrevistas que me hicieron, que fue de Perú, dije, y lo dije sin pensar, el ucraniano está acostumbrado a morir. Fíjate la resistencia. Y eso duele, no creas que no duele. He visto videos donde ellos dicen, Dios mío, ten misericordia, y se arrastran. Sino que ellos sienten que tienen que proteger lo que siempre, siempre nos ha sido arrebatado. Mi familia, mi abuelo, dos tíos abuelos. Inclusive mi mamá le tenía que traducir a mi abuela documentos arqueológicos y etnográficos, porque fueron museólogos, etnógrafos, arqueólogos. Y sabemos sobre la historia de Ucrania. Y siempre, siempre el otro lado, el vecino, el gran oso imperialista. O sea, mientras Kiev era Kyiv y el nombre Rus de Kiev no tiene nada que ver con Rusia. Tú sabes que eso fue en el siglo XVIII que Pedro el Grande dijo de un día para otro, nos vamos a llamar Rusia. Y después sigue Catalina. ¿Por qué? Porque la historia nuestra era mucho más rica. Y Rus se refiere a los vikingos que se venían por los ríos, no solo por el Dnieper o Dnipro, que es como lo llamamos. El Don también era nuestro. Y también, bueno, los ríos de Rusia, pero terminaba todo en los mejores, o sea, las mejores tierras, que son las de Ucrania. Las estepas de Ucrania tienen 6 a 10 metros de tierra negra. Todo el mundo ha querido siempre eso, desde Alemania, Rusia, tal y cual. Y yo creo que tú sabes esa historia, pero hay un empastelamiento muy grande, porque mi mamá siempre me hablaba y recibía también mensajes, eso es como yo también a veces recibo. Acuérdate del viejo Kij, y de eso estamos hablando, es de hace más de 1500 años.
el nombre original viene de gente que vino tal vez del Báltico. Tú sabes que los vikingos siempre. Pero en aquella época Rusia, Moscovia no existía. Sí estaba Novgorod, pero nuestra, étnicamente tenemos diferencias. Ahora, eso no importaría, porque hay países que tienen mucha afinidad étnica, o sea, que Sí. somos muy parecidos, pero nos estamos peleando, por Dios. Sí, bueno, Un- lo increíble es que estemos en el siglo XXI y se repitan estas situaciones que de las épocas de la barbarie, pues de otras épocas, han ocurrido muchas, digamos, de este tipo de invasiones en épocas pasadas, pero la gente se supone que eran, que no sabían que así se hacían las cosas, pero hoy en día todo el mundo con toda la información que existe, con las el ser humano se ha convertido en turista, ha ido a cantidad de lugares, ha visto que todos somos iguales, disfrutamos de lo exótico, de otras culturas y todo eso, y todavía ahora se inventan una guerra. Eso es prácticamente una cuestión increíble. Así que bueno, mira, bueno, te voy a pedir que me digas para terminar tu concepto de la felicidad y que me dejes un eslogan. que podemos ser felices con cualquier cosa. Mientras más cosas tenemos, yo creo que menos comprendemos lo que es la felicidad. Que ver el atardecer todos los días para mí me hace feliz. Que todos los miembros de mi familia, que no están bien, por cierto, estén bien, me hace feliz o me haría feliz. Todos los días doy gracias porque me considero una persona sumamente afortunada. Y con todos los problemas que tengo, las filtraciones y todo lo demás, pero por Dios, hay tanta gente que está mal que la felicidad es como muy individual. Soy feliz porque pude hacer música, estudiar ciencia, aunque pasó lo que pasó, porque puedo pintar, porque puedo caminar, no como mis hermanos, que tienen problemas gravísimos, que puedo disfrutar del verdor que todavía existe. No sé, son tantas cosas que me siento llena de cosas que me hacen feliz. Y no sé cuál es, no puedo concentrar en una oración lo que es la felicidad. Pero es una concatenación de sentimientos, de darse cuenta de situaciones que tienes y que tú las posees y que y estás agradecida de eso. Mira, ¿y cuál es tu eslogan de vida? Ayudar, estudiar y ayudar, pero yo sé que podría ser uno mejor, pero no sé Estudiar y ayudar, entonces, tu eslogan eslogan de de... vida. Sí, mira, bueno, te agradezco Este, muchísimo que hayamos tenido esta conversación. Eres una mujer muy oye, muchas interesante. gracias a ti. Eres, obviamente, Muchísimas gracias, aparte igualmente. de tu genialidad en la composición, en la música, tienes una vida muy rica y tienes, y la expresas, pues tienes el contenido de tus afectos, el contenido de tu historia y de quizás tu historia previa, familiar, todo eso lo tienes ahí y tienes la facilidad de expresarlo, ya lo sé, en forma de música, pero también al hablar contigo se nota que tienes el don de transmitir esas cosas y bueno, y en eso estoy muy agradecido en nombre de los que vayan a escuchar este programa. Muchísimas gracias. Sabes que no siempre puedo ser fluida al hablar. Muchas veces me cuesta. Te agradezco mucho tu forma de expresarte también, que me ha ayudado a expresarme. Bueno, ahí tenemos una onda que nos parecemos. Sí, Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo. un abrazo.